Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y voy a estar aquí contigo hasta las 7 de la tarde, si el Señor así lo permite, para compartir un poco de la palabra de Dios. Te voy a dar nuestra vía de comunicación hoy para que nos mandes solamente mensajes de texto o WhatsApp. Es el 818-252-8607. Te lo repito, ese es mi número de celular. Puedes mandar mensajes hoy o cualquier día de la semana. Ahí estamos para servirte. Es el 818-252-8607. También puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra, o también, si prefieres, enviarnos un correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo repito, es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Así es que un saludo a todos los que nos escuchan hoy. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Las últimas semanas, si has estado con nosotros, hemos estado hablando de la iglesia pentecostal, del espíritu que hay en ella, de sus doctrinas, de sus prácticas. Ya hablamos del hablar en lenguas, ya hablamos del liderazgo en la iglesia pentecostal, ya hablamos, por ejemplo, de que tienen pastoras, mientras que la Biblia dice que están prohibidas, expresamente las prohíbe la Biblia. Ya vimos que ellos también tienen profetas, cuando la Biblia habla de que ya cesaron, de que cesaron los profetas. Y ellos también tienen casualmente apóstoles, cuando la Biblia habla de que nada más eran 12 apóstoles. Entonces, ¿de dónde salieron profetas, pastoras y apóstoles? Nadie sabe. Ya hemos hablado también de más doctrinas, del atar y desatar, del reprender demonios. Ya hemos hablado de la guerra espiritual también, de la que habla la iglesia pentecostal, pero también de la verdadera guerra espiritual. ¿Cómo se vence al diablo? No se vence a gritos ni sombrerazos. La Biblia solamente enseña una forma, que es resistiendo al diablo. Resiste al diablo y huirá de ti. Resistir es resistir la tentación, es resistir los engaños, es resistir al diablo. Así se le vence. No atándolo, no reprendiéndole, no gritándole, no insultándole, no lanzándolo. Al diablo se le vence resistiendo sus tentaciones. Ya hemos hablado de todo esto y la semana pasada hablamos un poco, muy poco de hecho, de los milagros. Es un tema muy importante y hoy vamos a ahondar un poco en este tema. Pero quiero aprovechar de hecho el tema para enseñarte algo. Quiero aprender contigo, que aprendamos juntos tres cosas. Cosas que ya hemos ido de hecho tratando a la par cuando hemos hablado de doctrinas pentecostales. Uno es la importancia de leer la Biblia. Y quiero enfocarme en esto primero. Sin estudiar la Biblia, tú puedes ir a la iglesia todos los días de tu vida. Sin leer la Biblia, tú puedes cantar, tú puedes, entre comillas, adorar, pero puedes estar haciéndolo a otro Jesús. De esto ya hemos hablado, te decía ahorita, hemos hablado bastante. Hay varios Jesús distintos. Yo no sé si ya lo sabes, si has escuchado esto, pero esto dice la Biblia. Ojalá y tengas lápiz y papel en mano, claro que tu Biblia también, y puedas tomar los versos. En 2 Corintios 11, 4, dice, Pablo está regañando a los corintios y ¿por qué los regaña? Le dice, ¿sabes por qué? Porque si viene alguien predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibes otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Y dice Pablo, bien lo toleras, todo lo toleras.
todo lo toleramos. Por eso hemos hablado también bastante de Primera de Juan 4:1. Ojalá y lo tengas, lo tomes nota por ahí. Primera de Juan 4:1 dice: probad los espíritus, a ver si son de Dios. La semana pasada hablábamos de esto, que hay dos espíritus. Hay dos espíritus. ¿Y cómo actúa el otro, el maligno? Mira en 2 de Tesalonicenses 2:3. Para empezar dice: nadie los engañe, porque no vendrá, está hablando de Cristo, no volverá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, dice en el 2:4 de 2 de Tesalonicenses, léelo ahí en tu Biblia, márcalo ahí en tu Biblia. Dice: este se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, y haciéndose pasar por Dios. ¿Te das cuenta de lo que está hablando? El diablo en iglesias haciéndose pasar por Dios. La gente le está cantando y le está diciendo Jesús. Están predicando incluso con la Biblia. Así trabaja el diablo. ¿Recuerdas la semana pasada? Leíamos Mateo 4. ¿Cómo tentó a Jesús? Con la Biblia. Con la Biblia, pero aquí mismo en 2 de Corintios 11:14, ahí adelantito, cuando habla de esto, de cómo actúa el diablo, dice: no es maravilla. Es decir, no te sorprendas si el mismo Satanás se disfraza de ángel, de luz. Es decir, está hablando la Biblia de que hay dos iglesias, pero la iglesia no va a decir: esta es iglesia del diablo. Las dos dicen iglesia cristiana, templo cristiano. Las dos dicen así. Sin embargo, no todas son de Dios. Dice en el 11:15, así que no es extraño que sus ministros, los ministros del diablo, se disfracen de ministros de justicia. ¿Te das cuenta? Por algo nos previene el Señor en Proverbios 14. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Hay cristianismo que a las personas creen que van al cielo, pero su final es camino de muerte. Hay iglesias que se dicen cristianas, pero su final es camino de muerte. ¿Cómo cuidarnos? Eso es lo importante. Dijo Jesucristo, este verso lo deberíamos de tener en las paredes de nuestra casa. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura. Claro que lo que nos salva es creer en Jesús, pero hoy hay muchos Jesús. Él mismo nos dice en cuál Jesús. Esta es palabra de Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como cada quien quiera, no como te enseñe un hombre, sino como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo dice en Hechos 20:26, les dice: yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de su sangre, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Lo que hablamos hoy es para todos. Estamos hablando de que hay dos dioses diferentes, dos Jesús diferentes. Los dos enseñan en iglesias y ambos en iglesias cristianas. ¿Cómo saber cuál es el verdadero? No porque el pastor traiga Biblia. Ahorita vimos en Corintios, son ministros del diablo, pero se disfrazan de ministros de justicia. Los testigos de Jehová usan Biblia. Los católicos usan Biblia. Tú los escuchas aquí los martes. Los mormones, los adventistas. Y dentro del cristianismo también. Los bautistas, los pentecostales, los apostólicos. Todos. ¿Nunca te has preguntado por qué tienen doctrinas tan diferentes? ¿Qué tenemos que hacer para cuidarnos? Estudiar toda la Biblia. Todo el consejo de Dios. Y ahí conocer al único Jesús verdadero, al único Jesús que salva. Pero esto no es leer por leerla, es escudriñarla, dijo Jesús. Es tomar un cuaderno, es tener un diccionario, es tener una concordancia, es ir formando doctrinas.
La palabra doctrina se oye, no sé, súper guau. Como que la gente cree, oye, eso de doctrinas es algo para los sacerdotes, para los maestros, para los pastores. De hecho, lo que dicen los católicos es eso. Nadie puede leer la Biblia, solo la iglesia tiene la revelación. Pero hoy es lo mismo que dicen los pastores evangélicos. ¿No te das cuenta que no quieren que te acerques a Dios? Claro que podemos y debemos ir a la Biblia por nuestra cuenta. Y claro que podemos entenderla. Eso fue lo que generó la reforma, lo que decían los reformadores. Que toda la gente tenga Biblia, que toda la gente la lea, que toda la gente se acerque a Dios por su cuenta y que toda la gente pueda entenderla. ¿De dónde lo sacaron? De la Biblia. Mira 1 de Juan 2:27. Dice, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros, y léelo ahí, no lo estoy inventando. 1 de Juan 2:27, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción os enseña y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permaneced en Él. El Espíritu de Dios, el Espíritu es el que te va a ayudar a entender y a interpretar la Biblia. Eso fue lo que dijo Jesús en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús también dijo a Dios, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Te das cuenta? La verdad es la palabra de Dios, la Escritura. Si no la lees, si no la has estudiado, ¿con qué Dios crees que te estás relacionando? ¿Te das cuenta? En este tema y en todos, es importante leer la Biblia. Y lo que te decía ahorita es formar doctrinas. ¿Qué es doctrina? Creencia. Unas creencias es lo que significa doctrina. Por ejemplo, la oración. Pero yo no sé si ojalá y pueda ser claro y ojalá y puedas entenderlo. Esto tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, nuestra vida está en peligro. Por ejemplo, la oración. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo estás orando? Hoy muchos que se dicen cristianos, por ejemplo, los católicos oran a la Virgen, oran a San Judas, oran a imágenes de yeso, a imágenes de madera, a estampas. Y sabemos que eso está mal. Pero muchos que se dicen cristianos evangélicos le oran a cosas, a los órganos del cuerpo. ¿Tú los has escuchado? Aquí hay muchos que hacen eso. Dicen, riñón, yo te mando que funciones. Pierna, estírate. Le hablan a la pierna, le hablan a los riñones. ¿Te das cuenta? Están orando a un órgano del cuerpo. Hay otros que le oran al diablo. Los que dicen espíritu de cáncer, le hablan a los espíritus. ¿Te das cuenta? Los que le dicen diablo inmundo te reprendo, diablo yo te ato. ¿A quién le están hablando? Hoy hasta canciones hay al diablo. ¿Tú has escuchado esa de Nancy no sé qué, que le canta al diablo? Toda la canción le está cantando al diablo y le está diciendo, yo te arrebato lo que a mí me pertenece. Y la gente lo repite y le están hablando al diablo. Hay canciones al diablo, oraciones al diablo. ¿Te das cuenta? ¿Y de dónde sacan eso? Pueden tener un versículo. O sea, es decir, oye, al diablo no se le ata, al diablo ni se le habla. No, pero mira Mateo 18, sí, el Señor dijo que un versículo. ¿Te das cuenta? Lo que están haciendo viene de parte del diablo, pero date cuenta cómo actúan. Una doctrina correcta, una doctrina cristiana, se forma estudiando toda la Biblia. Es decir, no podemos llegar a la conclusión, así se ora bíblicamente, hasta no haber estudiado toda la Biblia. Aunque tu versículo base sí venga en la Biblia, pero si no has estudiado toda la Biblia, no tienes toda la revelación de Dios. No sé si me esté dando a entender. Estudiando toda la Biblia, se conoce al Dios verdadero. Y no hay otra forma.
No es en iglesias donde se conoce al Dios verdadero. No es en cara a cara que caes y sientes cosquillitas. No es con emociones. No, es en la palabra de Dios. Ahorita vimos otra vez Juan 7:38. Dijo Jesucristo: el que cree en mí. Pero como dice la Escritura, no como enseña cualquier tipo. No es el Dios de cachitos que existe hoy. Lo que tenemos que hacer, si tú quieres conocer a Dios, esto es solo para los que quieren conocer a Dios. Los que dicen: yo ya lo conozco porque siento cosquillitas. Ok, Dios te bendiga. Pero esto es para los que quieren conocer al Dios de verdad. ¿Qué tienes que hacer? Estudiar toda la Biblia y responder preguntas, tus dudas o lo que quieres aprender. Por ejemplo, en el tema de la oración es: ¿qué enseña toda la Biblia sobre la oración? Hay que ir por toda la Biblia para descubrirlo y ver pasajes. No son todos, te voy a mencionar algunos. Por ejemplo, en Daniel 9, ¿cómo oró Daniel? Se arrepintió. ¿Y cómo le dijo el ángel? Dijo: desde la primera vez ya te había escuchado el Señor. En Proverbios 30, 8 y 9, hay una oración que dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Esta oración, hoy hay iglesias que dicen, no, son oraciones conformistas. Es una oración de la Biblia. No me des pobreza ni riqueza. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que sea pobre y hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hay que ir a toda la Biblia. Pero hoy hay quien dice que podemos pedir riquezas y Dios nos lo va a dar todo. Cuando Jesús dijo: porque dicen ellos, porque somos hijos de un gran rey. Claro que somos hijos de un gran rey. Pero Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Somos hijos de un rey cuyo reino no es de este mundo. Su reino no incluye en carros, su reino no incluye en riquezas, su reino es espiritual. Si somos hijos de este rey y él tiene una herencia, pues la herencia es espiritual. Te engañan muy fácil porque no lees la Biblia. Santiago 4:4 dice: ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Te das cuenta? Pero ellos dicen, pero mira Mateo 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abre. ¿Ves? Termina en el 7:11 diciendo: si ustedes son malos y dan buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que se los pidan? ¿Ves? Da buenas cosas. Buenas cosas son carros, son casas, son dinero. De eso no habla. ¿Cómo se interpreta la Biblia? Oye, aquí no dice otra cosa. No, pero hay un paralelo. Un paralelo, es decir, que es un paralelo que está hablando de lo mismo exactamente. Los evangelios, los 4 evangelios son paralelos entre sí, se complementan entre sí. ¿Cuáles son las cosas buenas a que se refiere Mateo 7:11? Ahí no lo dice, pero lo dice en Lucas 11. Lucas 11:9, si te fijas, es el mismo pasaje. Yo os digo: pedid se os dará, buscad hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, ¿cuáles son las buenas dádivas? Lucas 11:13. Si ustedes, siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? Léelo ahí. Espíritu Santo. A eso se refiere Mateo 7. Dará buenas cosas, dará cosas espirituales, las que pertenecen al reino de Dios. No habla de coches, dinero, ni siquiera de sanidad. ¿Te das cuenta? ¿Cómo debemos orar? Hay que ir a toda la Biblia. ¿Qué más dice la Biblia? Dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. ¿A quién hay que orar? Dijo Dios: a mí, a Dios, nada más. ¿Cómo orar? ¿De quién vamos a aprender? Yo no sé tú cómo ores y yo no sé quién te ha enseñado y a quién sigas. Pero en la Biblia se ve a los discípulos decirle a Jesús: enséñanos a orar. Una cosa, no le dijeron: ora por nosotros, le dijeron: enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó: mire el Padre Nuestro.
¿Te das cuenta otra vez? ¿A quién le hablaron? Padre nuestro, al Padre, a nadie más, a nadie más. Ahora ve, revisa el Padre nuestro. Si en algún lado pide dinero o carros o algo material. Lo que enmarca la oración del Padre nuestro, lo que la corona es cuando dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así es como enseñó Jesús. Yo no sé tú como quién estés orando. El cristiano debe orar como enseñó ¿quién? Pues Cristo. Cristo. Mira en Getsemaní cómo oró Cristo. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Tú cómo oras cuando estás en prueba? ¿Declaras sanidad? ¿Rechazas la enfermedad? ¿Cómo oras? ¿Le hablas a la enfermedad? ¿Le hablas a las partes del cuerpo? ¿Le hablas a los demonios? Jesús dice que solo hay que referirnos al Padre. ¿Y qué hay que pedir? Que se haga su voluntad. Eso es lo que enseña la Biblia sobre la oración. Y hoy hay cristianos que enseñan que eso es una forma cobarde de orar. Tú lo has escuchado. Yo creo que te lo han dicho en la cara. Eso es cobarde. Entonces, ¿nuestro Señor era un cobarde? No, mi hermano. Eso es orar con fe verdadera. Lo que pasa que hoy uno de los engaños del diablo es creer que la fe es pensar que Dios debe hacer lo que tú quieres. Pero esa no es la fe. La fe es creer que pase lo que pase, Dios está en control. Y todo lo que haga Dios es bueno. Dice en Romanos, todo lo que pasa nos ayuda para bien a los que aman a Dios. Entonces, ¿te das cuenta? Hay que estudiar todo el consejo de Dios para que no te engañen. No hay mayor bendición que esto. Y no quedarse en el error porque alguien nos lo enseñó. Aunque te lo haya enseñado con la Biblia, pero con un versículo o dos. Ve a la Biblia por tu cuenta para que conozcas al Dios de verdad. El Dios de verdad. Hoy por lo regular nos lo están cambiando. Cuando hablamos de temas, por ejemplo, el temor de Dios. Hoy los pastores dicen, no, Dios no quiere que le temas, quiere que le respetes. ¿Dónde dice? Eso no dice la Biblia, pero tienes que leerla de Génesis a Apocalipsis. ¿Te das cuenta? La Biblia habla de que hay que temerle a Dios. La Biblia habla de un Dios que castiga. Cuando hoy te dicen, no, Dios no castiga. Ve a Hebreos 12:6. Dice, el Señor al que ama, castiga. Ve a Apocalipsis 3. Dice, yo castigo a todo el que amo. Pero mira, ve por la Biblia, todos los personajes. Claro que Dios castiga. Hay un Dios que castiga. ¿Quién echó a Adán y Eva del paraíso? Es un castigo. Dios desechó a Caín, Dios desechó a Saúl, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, es un castigo. Dios castigará al malvado, claro que es un Dios que castiga. Pero tienes que ir a la Biblia para conocer a este Dios. La Biblia enseña que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir? Que tiene control sobre todas las cosas, incluso sobre el mismo diablo y sobre los demonios. Dios es soberano, Dios es poderoso. Por eso la guerra espiritual no se trata de un Dios contra un diablo a ver quién gana. No, se trata de un Dios soberano y encima de todos, aún encima del mismo diablo, y un Dios que manda a todos, a ti, a mí, a los ángeles, al diablo y sus demonios, los manda el Señor. No sé si me esté siendo claro. Pero, ¿cómo vamos a saber esas cosas? Hay que ir formando doctrinas. Una vez explicaba en la congregación cómo se hace una doctrina. Es como ir escribiendo un libro y partiéndolo por capítulos. Ojalá y tomes nota. Por ejemplo, en el tema que decíamos íbamos a tratar hoy, el tema de los milagros. Y ahí para empezar hay que conseguir todos los versículos que hablen del tema, desde el Antiguo Testamento, donde se ve a Dios hacer milagros. Por ejemplo, cuando abrió el mar en dos para que pasara a su pueblo, es un Dios de milagros. Cuando vemos que le da un hijo a Abraham y Sara en su vejez, es un Dios de milagros. Claro que es un Dios de milagros.
En los tiempos de Jesús se ve a Jesús haciendo milagros. Esto te digo, ¿cómo vamos a armarnos una doctrina cualquiera que sea? Es como ir abriendo capítulos de un libro. Por ejemplo, el primer capítulo es este. Claro que nuestro Dios hace milagros. Cuando vemos a Jesús en la tierra, está haciendo milagros. Caminó por las aguas, calmó la tempestad, sanó a un ciego, sanó a un paralítico, multiplicó los panes, sanó a la mujer que tocó el manto, etcétera, etcétera. Es un Dios de milagros. Ese es el primer capítulo. Y por lo regular es con el que se quedan hoy. Este es Dios el que hace milagros y es toda la doctrina. No, la doctrina incluye muchas más cosas. Segundo capítulo. ¿Puede seguirlo haciendo? ¡Claro! Dice en Hebreos 13:8 que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dice la Biblia en Lucas 1:37 que nada hay imposible para nuestro Dios. Claro que puede seguir haciendo y hace milagros. Estamos rodeados de milagros. Pero ahora viene el tercer capítulo. ¿Y quiere hacerlo con todos? ¿Lo hace con todos? Eso es lo que dicen los que te invitan a sus campañas. Ven porque va a haber milagros. ¿Y cómo lo sabes? ¿Dios lo hace con todos? La Biblia no dice eso. Si vas a Juan 5, cuando Jesús fue por el lago de Betesda, dice ahí en el Juan 5:2, está en Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. En el 5:3 dice, mira bien porque este es importante. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Adelantito en el 5:5 dice, había ahí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y lo sanó. ¡Wow! Lo sanó. Lo sanó. Jesús hace milagros. Claro que Dios sigue haciendo milagros. Pero otra vez la pregunta de este tercer capítulo de la doctrina es, ¿con todos? Ahí sanó a uno. Y empezamos diciendo, había una multitud de enfermos. No sanó a todos. ¿Te das cuenta? Ve formando la doctrina. No sana a todos. ¿Puede hacerlo? Claro que puede. El leproso le dijo, yo sé que si quieres, puedes limpiarme. ¿Te das? El centurión le dijo, yo sé que solo basta tu palabra. Pero la Biblia me está diciendo que no lo hace con todos. Otro ejemplo. Mira a Pablo, 12:7. Pablo en 1 Corintios 12:7. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. ¿Te acuerdas? Está hablando Pablo de que subió, de que fue llevado al cielo. ¿Te acuerdas del pasaje? Dice, bueno, para que no me exaltase sobre medida, me fue dado un aguijón en mi carne. Es 2 Corintios 12. Un aguijón en mi carne. Dicen un mensajero de Satanás, para que no me enaltezca sobremanera. Dicen el 12:8, respecto a lo cual 3 veces rogué al Señor que lo quite de mí. Y luego dice, y me dijo, bástate mi gracia. No lo sanó, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo actúa Dios? ¿Sabes cómo murieron los discípulos? Como mártires. Miren la Biblia a Esteban en Hechos 7, cómo lo mataron a pedradas. ¿Lo evitó Dios? No. Mira a Juan el Bautista, le cortaron la cabeza. ¿Lo evitó Dios? No. Pero ojo, claro que puede hacerlo. Nada es imposible para Él, pero no lo hace con todos. Es soberano. ¿Te das cuenta? Ya vas formando la doctrina. Ya tienes que claro que Dios hace milagros. Ya tenemos que claro que puedes y lo sigue haciendo. Pero ya tenemos que no lo hace con todos. ¿Te das cuenta cómo se va formando una creencia correcta?
Otro capítulo de la doctrina. Cuarto capítulo. Dios sana. Cuando lo hace de inmediato. Porque hoy te ofrecen los milagros de inmediato. Yo sé que al rato se van a enojar, ¿no? Porque hay iglesias que te dicen, ven por tu milagro. Servicio el domingo, el martes es de oración y el jueves, ven por tu milagro. Se oye poderoso, pero así trabaja Dios. ¿Hay alguien que puede decirle a Dios cuándo hacer los milagros? Las campañas de sanidad, ¿no? Esas que hoy abundan, que aquí se anuncian demasiado. Campañas de sanidad y milagros. ¿Y si Dios no quiere? O sea, ¿tú crees que puedes manejar a Dios? Yo sé que se enoja el que viene a promover siempre sus campañas, pero no importa. ¿Qué enseña la Biblia? Dios no trabaja de inmediato. Ve por toda la Biblia y grábatelo, cristiano. Una de las mayores bendiciones es esperar en Dios. Esperar en Dios. Los que esperan en Jehová, ellos son los que reciben la mayor bendición. Sin embargo, el diablo, escúchalo bien, es el que te ofrece los milagros de inmediato. Ve otra vez a Mateo 4. ¿Quién ofrece cosas materiales? Dice que el diablo le dijo a Jesucristo, todo eso te daré, cuando le mostró los reinos del mundo, si postrado me adorares. Eso no lo promete Dios. ¿Te das cuenta? Eso no lo promete Dios. En el libro de Primera de Juan dice que la vanidad, todas esas cosas no provienen del Padre. Es tan triste lo que está pasando. Dios no está prometiendo cosas materiales. Dios no está prometiendo dinero. Dinero. Es tan triste escuchar aquí en la estación otro disque cristiano anunciar una conferencia, mi primer millón. Pero no, eso no es lo malo. Lo malo es que te digan que es cristiano eso, que a Dios le gusta eso. Es tan triste. Y están tan convencidos y lo predican y le hacen el trabajo al diablo. Y se la pasan declarando y se la pasan decretando. ¿Quién es el que ofrece eso? Ve otra vez a Mateo 4. El tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es tan clara la palabra de Dios. Es tan clara la palabra de Dios. Pero tienes que ir a toda la Biblia. La semana pasada te decía, el diablo hace milagros. Ese es el capítulo 5 de la doctrina. ¿Qué dice la Biblia de los milagros? Ya vimos. Claro que Dios hace milagros. Claro que el Señor hace milagros. Claro que los puede hacer hoy. Claro que no los hace a todos. Y claro que no los hace de inmediato. Y el capítulo 5. ¿Todos los milagros vienen de Dios? Eso no enseña la Biblia. Pero vamos, no solo la Biblia. Tú tienes que ver en el mundo. El mundo está lleno de milagros. ¿Tú sabes por qué está lleno el santuario de la Virgen? Porque hace milagros. ¿Tú sabes por qué está lleno el santuario de San Judas? Porque hace milagros. Hoy hay personas que hacen milagros. Hoy la Santa Muerte hace milagros. ¿Tú lo has visto? Y el mundo piensa cuando hay un milagro que viene, de inmediato piensa que es Dios. Pero ¿a poco Dios está respaldando a la Virgen? ¿Dios está respaldando a San Judas? ¿Dios está respaldando a la Santa Muerte? Pero eso es lo que piensa el mundo. Eso es lo que piensa la Iglesia Católica. Cuando una persona se muere y alguien le pide tontamente, ¿cómo le vas a pedir a un muerto? Pero le piden y hace milagros, ya lo declaran santo. ¿Por qué? Porque hizo un milagro, sin saber si violó, mató, lo que sea. Lo hacen santo. Pero la Biblia dice que no todos los milagros vienen de Dios. Mateo 24 leíamos la semana pasada. Primero dice, mirad que nadie os engañe. Es lo primero que dice el Señor. No te dejes engañar. Para empezar, mirad que nadie os engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Es decir, vendrán diciendo, venimos de parte de Cristo. Cristo va a estar aquí. Ven a la campaña. Ven por tu milagro. Pues no todo el que diga que es cristiano lo es. No todo el que diga, vengo de parte de Cristo, viene de parte de Cristo. Vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes son? 24:11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
¿Cuál es la advertencia de nuestro Señor Jesucristo? Yo no sé tú a quién le creas. Si le crees más a un hombre que tiene 20 años ofreciendo campañas de milagros, ven por tu milagro, ven por tu milagro, aquí va a estar Cristo sanando, o le crees a la Biblia, que dice, cuando alguien te diga, mirad, aquí está el Cristo, dice la Biblia, no le creas, no le creas, no te tragues todo. Si te dicen, ven a la campaña de milagros, dice, no le creas. ¿Por qué? Porque dice el 24:24. Mira lo que dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y no dice, y no harán milagros, no, dice, y harán. Sí harán. Sí harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los elegidos. Es decir, no estoy diciendo que en la campaña de milagros no puede haber milagros, porque la Biblia nos está enseñando a ti y a mí que el diablo también hace milagros. Se levantarán falsos cristos y harán señales y prodigios. Por el amor de Dios, ¿te acuerdas de los de Mateo 7? De los de Mateo 7 que llegan ante el Señor y le dicen, oye Señor, nosotros hicimos milagros, echamos demonios, ¿te acuerdas? Y el Señor dice, no sé quién te patrocina, yo no te patrociné jamás, jamás. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Ahorita hablamos en el 2, 3 y 4 que es el diablo el que está en los templos de Dios, sentado como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el contexto. Y dice en el 2:8, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y lee ahí lo que sigue, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Te das cuenta? Se hace pasar por Dios y hace señales, hace milagros. Y luego van a preguntar, oye, entonces Dios no hace milagros. Claro que los hace. Ya vimos, para Dios no hay imposibles. Pero Él está diciendo que después el diablo también los hará. ¿Cómo los vamos a distinguir? ¿Qué enseñó nuestro Señor? Cuando tú ocupes algo, dijo el Señor, fíjate que en ningún lado dijo, ve a la campaña. Dice en Mateo 6, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre está ahí en lo secreto. Ocupas un milagro, claro que mi Dios puede hacerlo, pero está en tu cuarto, no está en las campañas. No está en el día de milagros de la iglesia. Pero aprende cómo actúa Él. Él no hace los milagros de inmediato. Hay que pedirle y aprender a esperar. Él no actúa en tu tiempo, ni cuando tú quieres, ni cuando quiere el pastor de milagros, ni cuando quiere el pastor de la campaña. La mayor bendición de la que habla la Biblia es esperar en Dios. Salmo 62, espera en Él en todo tiempo, derramar delante de Él, no en la campaña, no al pastor, no que oren por ti. Salmo 62:8, esperad en Él todo tiempo, derramar delante de Él vuestro corazón. ¿Y dónde está Él? En la campaña. Él dijo, cuando te digan ven porque aquí está Cristo, no lo creas. Él dijo, cuando quieras hablar conmigo, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Ahí se dan los milagros, ahí se piden los milagros. Pero ¿cómo oramos? Claro que pedimos por los milagros, pero ¿cómo nos enseñó Jesús? Si es posible, aparta de mí esta copa. Si es posible, sana a mi hijo. Si es posible, sáname a mí. Si es posible, dame un trabajo pronto. Si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. Hay muchos versículos que hablan de esperar en Dios. Hay muchísimos versículos que hablan de esto. Y ahí está la mayor bendición. Los que esperan en Jehová recibirán fuerzas. Los que esperan en Jehová. ¿Conoces a este Dios del que yo te hablo?
O conoces al que te enseñan en las campañas, ven, porque él va a hacer el milagro hoy. Oye, qué fuerte. El que declaro y decreto que hoy te sanas. Oye, qué bárbaro. ¿Ordenas a Dios? ¿Ordenas al Espíritu Santo? Y hay gente que sí lo ordena. ¿Tú has visto payasos como ese Cash Luna? Que dice, ven Espíritu, tócalo. Tócalo más. Tócalo más. Tócalo. ¿Qué te pasa, payaso? ¿Quién eres tú para ordenar al Espíritu Santo? Y muchos pastores sueñan con ser como Cash Luna o lo tienen de maestro y lo imitan. Tócalo, Espíritu, tócalo. Eres un payaso. Al Espíritu de Dios nadie lo puede ordenar. Él, claro que hace milagros, pero lo hace a su tiempo, cuando Él quiere y con el que Él quiere. Ese es el Dios de la Biblia. Oye, pero si yo le pedí y me hizo un milagro, ¿y quién te dice que viene de Dios? El diablo también está haciendo milagros. ¿Cómo es el Dios verdadero? Vea la Biblia. A David lo ungió rey. ¿Sabes cuánto tiempo pasó para que reinara? 15 años. 15 años. Es el Dios que no trabaja en nuestros tiempos, que en el tiempo de espera está la bendición. A José, ¿te acuerdas? Le dio el sueño de que sus hermanos se iban a postrar ante él, iban a venir a ocupar ayuda. ¿Y cuánto tiempo pasó? Y no solo el tiempo, todo lo que pasó José, lo vendieron como esclavo, lo metieron a la cárcel, muchos años hasta que se cumplió lo que Dios prometía. Así es por toda la Biblia, así trabaja Dios, el Dios verdadero. A Abraham le dijo que iba a tener descendencia. ¿Sabes cuánto tiempo pasó entre la promesa de Dios y el cumplimiento de la promesa? Por el amor de Dios, así trabaja el Dios verdadero. El otro es el diablo, el que dice, si eres hijo de Dios, debes ser rico. Si eres hijo de Dios, te dicen, no debes estar enfermo. Por el amor de Dios, abre los ojos, mi hermano. Abre los ojos, abre los ojos. Conoce al Dios verdadero. Es lo más maravilloso que te puede pasar. El diablo es el que se aprovecha de nuestras angustias, de nuestras necesidades, de nuestra tristeza. Y te dice, ¿no quieres salir? Aquí está el milagro. Pero no se presenta como el diablo. Él te dice, soy Dios, soy Jesús. ¿No quieres un milagro hoy? ¿No quieres declarar y decretar? Y lo va a hacer. Y tú vas a quedar prendado de él. Así como los católicos están prendados de la Virgen, así como los católicos están prendados del San Judas, así quedarás tú de este diablo que hace milagros de inmediato. Hoy el Señor no trabaja así. Sigue yendo por toda la Biblia. Ahorita veíamos el que sanó en el lago de Betesda, ¿no? Y si vas ahí, lo lees otra vez. Mira cómo lo sanó y los pastores se aprovechan, pero los pastores del diablo, los ministros del diablo te dicen, ¿ves? Ven por tu milagro y otra vez, ven a la campaña de sanidad y milagros. Deja de trabajar para el diablo, pastor. Dicen, ¿ves? Mira, sanó a este. Sí, pero no sanó a la multitud. Y otra cosa, no lo sanó de inmediato. Mira lo que dice Juan 5:5. Tenía 38 años enfermo. Léelo ahí en tu Biblia. 38 años enfermo. ¿Tú crees que no le había pedido a Dios toda su vida para que lo sanara? Y Dios lo sanó, pero no en el tiempo que él quería, en el tiempo de Dios. Los tiempos son de Dios. Mira todo el ejemplo que está en la Biblia. Habla de esto. La mujer que tocó el manto. ¿Ves? Y el pastor te dice, ven, toca el manto del Señor. Y allá anda otra iglesia, la iglesia universal de no sé qué, que sacan una garra y dicen, vengan todos a tocar el manto, ¿no? Pero mira lo que dice la Biblia. Marcos 5:25. Era una mujer que desde hace 12 años, padecía flujo de sangre otra vez. ¿Tú crees que no pedía ser sanada todos los días? Una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma. Así trabaja el Señor. Así son todos los ejemplos de la Biblia. Todos. Espera en Él, alma mía. ¿Por qué te abates? Aún he de alabarle. Dijo Job, aún
que me matara, en Él esperaré. Tenemos que esperar en Dios. No dejes que te engañen. No dejes que te engañe el diablo a exigirle un milagro a Dios. Espera en Él. Espera en Él. Fíjate bien la oración que estás haciendo. Este viene siendo como el capítulo 7. ¿Cómo debemos orar? No ores como enseñó Ángel Lara. No ores como enseñó Juan Pérez. No ores como enseña Arturo. No ores como enseña nadie. No ores como enseña ningún pastor. No ores como enseña Eliud. Ora como enseña Jesucristo. 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 ¿O a quién estás siguiendo? ¿Cómo oró Jesucristo? Si es posible, mi Señor, ve y derrama todo tu dolor ante Él. Papá, claro que estoy sufriendo. Papá, claro que me duele. Papá, estoy pasando por esto. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque nosotros no vemos todo lo que tú ves, porque nosotros podemos no estar viendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No te pierdas la bendición, no pierdas la bendición. Detrás de la prueba viene una bendición. Pero no sé si te des cuenta hasta aquí, porque el tiempo se nos está acabando. Lo maravilloso que es conocer al Dios verdadero. Al Dios verdadero, no al de un pedacito de Biblia, no al que dice el pastor. Hoy tenemos un Jesús que según ellos no castiga. Hoy hay un Jesús que quiere que todos seamos ricos, todos seamos prósperos. Un Jesús, te dicen, es que tiene un plan maravilloso para tu vida. Un Jesús que quiere sanar a todos, eso no enseña la Biblia. Un Jesús que quiere quitar toda enfermedad, eso no dice la Biblia. Un Jesús que no castiga, un Jesús que da lástima. Ahí anda la gente, ay, ¿no quieres recibir a Jesús? No, ahorita no, ándale, por favor. No, ese no es el Dios verdadero. Y si creemos en un Jesús falso, no puede ser salvo. Un Jesús falso no te puede quitar ni una gripa. Por el amor de Dios, ese Dios falso no puede salvar a nadie. Vamos, si ni siquiera existe. Si ni siquiera existe. Tienes que, otra vez, Juan 7:38. Juan 7:38. Claro que el que cree en mí, dijo Jesucristo. Eso es lo que salva, creer en Jesucristo. Pero él mismo dijo, como dice la Escritura. Como dice la Escritura, cualquier otro Jesús que no está soportado en la Escritura, pero otra vez en la Escritura completa. Eso es lo que quiero que aprendas hoy principalmente. ¿Cómo se forman las doctrinas? Es decir, ¿cómo voy a formar en mi cabeza qué creer? Cuando llego a la prueba, ¿cómo voy a orar? Depende del Dios en el que creas. Si crees en el Dios que te dio autoridad y que puedes sanar lo que sea, pues así vas a orar. Le vas a hablar al corazón, no te pares, sé fuerte porque yo te lo ordeno. O vas a decir, otras cosas que rechazo. Cuando vas al doctor y te dice, ¿tiene usted diabetes? No, yo la rechazo. Oye, cada que vas y te haces el examen, tienes diabetes. Pero si conoces al Dios de verdad, al Dios de la Biblia, ¿cómo orarás? Como Él enseña. Entra en tu cuarto, cierra la puerta. Dios está ahí en lo secreto. Háblale a Él, solamente a Él, no a demonios, no a espíritus, no a partes del cuerpo. Háblale a Él y dile, si es posible, aparta de mí la copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Te das cuenta? Ojalá hay mucho más que decir de los milagros y seguiremos hablando. Yo vengo a eso, a enseñar. Yo no pierdo tiempo. Hay gente que dice, no, yo no pierdo tiempo en eso de los pentecostales ni en eso. Sí, porque no pierden tiempo en enseñar. No les gusta enseñar. ¿Qué puede enseñarte a alguien que es ignorante? ¿No? Hay pastores que solo hablan de pedir dinero y de dar su cuenta y de que fui a la cuenta y no había dinero y me dan ganas de ofrendarme solo. Hay que ponerse a trabajar, pastor. Hay que dejar de hablar de caramelito y de esas cosas. Hay que predicar la palabra de Dios. Dios te bendiga.
Dios te bendiga y ojalá, esto es para los que quieren seguir a Dios. Ojalá y el próximo jueves nos escuchemos para seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios. ¿Ok? Cada quien tiene el pastor que quiere tener. Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo jueves, si Dios quiere. XEMR 1140